Vamos a hablar con Marín Bello Crespo, general retirado. ¿Qué tal, Marín? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Pero es tan importante para la defensa de Estados Unidos, la seguridad nacional, controlar Groenlandia? Bueno, vamos a ver. Yo acabo de escuchar ahora la entrevista con el canciller alemán, con Merz, y que decía que habíamos entrado en la era de las grandes potencias, y yo creo que lo que hemos entrado, según Trump, es en la era de la gran potencia. De la gran potencia, porque aquí no hay más que una potencia a la que todo el mundo debe estar agradecido, ¿no? Y entonces le tiene que estar agradecido a Canadá porque esa cúpula dorada que pretende Estados Unidos para asegurar su seguridad, al tipo de la cúpula de hierro israelita para defender un pequeño Estado, pues él quiere la cúpula dorada de Estados Unidos para defender el hemisferio occidental, que es lo que entiende por Estados Unidos de América ahora. A mí me parece que, por muy importante que sea la cúpula dorada esa, pues ni Estados Unidos ni ningún otro país es nadie para atropellar la soberanía de otro. Hablando de esta reunión con el secretario general de la OTAN, el secretario general de la OTAN no es nadie. Quien tiene que discutir lo que pasa en Groenlandia es el gobierno danés y, en todo caso, los representantes de Groenlandia que acompañarían a dicho gobierno. Pero no el secretario general de la OTAN, que es un empleado de Trump. Es decir, que en la OTAN, que es una organización que ha volado ya por los aires, por lo que veo, porque el secretario general de la OTAN no pinta nada más que ser el portavoz de los 32 países soberanos que integran la OTAN, que son los dueños y los depositarios y los que pueden hacer con la OTAN lo que quieran, quedarse, irse o romperla. Pero en este caso, con quien tiene que hablar Trump no es con Rutte, es con el gobierno danés, para hablar de la soberanía de un país soberano. Aquí quiero aclarar una cosa, por muy importante que sea: la seguridad. La OTAN se creó en 1949 ante una amenaza tangible, presente, agresiva, que era la Unión Soviética de Stalin, que al acabar la Segunda Guerra Mundial no había desmovilizado sus fuerzas armadas y además estaba dando mediante golpes de mano y golpes de Estado políticos, haciéndose con los países que luego fueron los países satélites. Ante esta amenaza poderosa, teniendo en cuenta que Europa Occidental era libre y en los partidos comunistas, por ejemplo el italiano, era muy importante, los países de la Europa Occidental se reunieron con Estados Unidos en Washington y crearon una amenaza, o sea, crearon una alianza militar para defenderse, amparada a grandes rasgos por el paraguas nuclear norteamericano, que era entonces la única potencia nuclear del mundo, y bajo el símbolo de la libertad de cada uno para, en función de sus capacidades, sentirse agredidos si agredían a uno de ellos y hacer todo lo posible por contrarrestar esa agresión. Esa OTAN de la libertad, esa OTAN que se creó en el 49, pues ya no tenía ninguna razón de ser en el 91, cuando la amenaza tangible y poderosa se desintegró como era la Unión Soviética. Y a partir de ahí la OTAN es otra cosa, o al parecer otra cosa, pero el Tratado de Washington sigue vigente. Y como sigue vigente, pues quedamos en que el secretario general es un empleado de todos los soberanos libres que decidieron crear e integrarse en esa alianza, entre los cuales está Dinamarca. Y no hay ninguna seguridad de ninguno de ellos que sea divisible. La seguridad de la OTAN es indivisible. Si la rompe uno de sus miembros, la OTAN no tiene ninguna razón de existir. Por muy importante que sea la cúpula dorada esa, y por muy agradecidos que tengan que estar, por ejemplo, los canadienses de que los defienda otro señor que acabará también intentando comprar Canadá. Desde luego no se recuerda un actor internacional con tanta condescendencia y tan continuado como el de Mark Rutte con Donald Trump. Marín, Trump quiere construir esa cúpula dorada en Groenlandia, es un sistema antimisiles. Dice Bueno, que antes de que vamos a ver, concluya el mandato, ¿es posible? ¿Es viable? sí, claro. Hace muchísimos años, desde que la OTAN se creó, y vuelvo a insistir, ante una amenaza tangible, ante la cual los países que deseaban seguir libres
crearon esa alianza, había un sistema que incluía a Groenlandia, que era el sistema GIUK, o sea, Groenlandia, Islandia, Reino Unido, que detectaba con una serie de sensores, de radares, de buques de superficie, de submarinos, etcétera, cuando un navío soviético cruzaba esa línea imaginaria que formaban para defender la OTAN y los Estados Unidos, por supuesto, la línea esa GIUK, que son las iniciales de Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Bueno, claro que es posible. Israel, que es un estado pequeño, aunque muy subvencionado por el gran primo americano, pues tiene su cúpula de hierro a su nivel, que pues se ha demostrado, si no es muy saturada, muy saturada, se ha demostrado muy eficaz. ¿Es posible construirla? Sí, pero es que ahora mismo no hay nadie que tenga la menor intención de lanzar decenas o centenares o millares de misiles balísticos sobre Estados Unidos. Está bien que si tienen dinero y les sobra para hacerlo, pues que la hagan. ¿El mandato de Donald Trump sería viable hacer esa cúpula? Sí. Bueno, el mandato de Donald Trump no creo. El mandato de Donald Trump, esta es una de las cosas que también hay que considerar cuando observamos el mundo en el que nos estamos convirtiendo o en el que lo está intentando convertir el actual hegemón, como que pretende seguir siéndolo por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que es imposible construirla durante el mandato de Donald Trump porque no en 3 años una operación de esa envergadura y de esas características es muy difícil, porque necesita una enorme cantidad de dinero y una enorme cantidad de medios e instrumentos tecnológicos y humanos y de todo tipo y armamentísticos, que creo que de momento pues hacen de ella una obra de larga duración. Bueno, ¿cree que Rusia está tomando la delantera en el Ártico, que hay una presencia muy por encima de la de Occidente en el Ártico? Bueno, es que el norte de Rusia, todo el norte de Rusia es el Ártico. Es decir, no creo yo que Groenlandia sea una joya única en la cadena ártica. El Ártico se lo dividen entre muchos países cuyas aguas territoriales están allí, los países escandinavos, entre ellos Dinamarca, que realmente el territorio continental de Dinamarca no está cerca del Ártico, Groenlandia sí, pero otros países sí lo tienen, y también, por supuesto, pues quizá la que mayor cantidad de Ártico tiene es Rusia. O sea, no creo que Rusia necesite el Ártico como un elemento fundamental de su seguridad. Donde Rusia ha hecho hincapié en su seguridad no ha sido en el Ártico, sino bastante más abajo. Bastante más abajo. Desde el año 91, desde que se le prometió a Gorbachov que la OTAN no se extendería ni una pulgada más hacia el este, fíjate la cantidad de países que han sido incluidos en la Alianza Atlántica, que ha ido extendiéndose hacia el oeste, y a pesar de las reiteradas advertencias de Rusia, y a pesar de haber dicho desde hace muchos años Rusia que la inclusión en ese sistema atlántico de Ucrania era un problema existencial para Rusia. Y que yo sepa, Rusia no ha dicho nunca que Groenlandia sea un problema existencial para ellos, jamás. Pues Donald Trump ha rescatado, justo cuando se ha cumplido un año de su segundo mandato, la cuestión de Groenlandia. Antes muchos otros focos de tensión: el Caribe con Venezuela, Oriente Medio con Irán, con Israel, con Hamas, con Hezbollah. Decía antes que nadie parece que vaya a osar a disparar misiles contra Estados Unidos. ¿Cree que el Ártico puede ser, con toda esta situación, uno de los focos de tensión en los próximos años, en la próxima década? Bueno, yo no sé en la próxima década, porque hace 10 años o 10 años por lo menos, o más, se hablaba ya del Ártico
porque entonces las previsiones de cambio climático eran de que el Ártico bajaría, se reduciría la temperatura en 1 grado cada 10 años o en 1 grado cada año, en fin, que parecía que a estas alturas de curso, según las previsiones climáticas de hace 10 años, el Ártico tendría que estar ya derretido. Sin embargo, se siguen construyendo rompehielos, lo que lo puede abrir mucho más de momento el camino del Ártico son la construcción de rompehielos, que está aumentando, de rompehielos propulsados con propulsión nuclear, con lo cual, evidentemente, la eficacia de los rompehielos se acrecienta muchísimo. Pero el Ártico, ya desde hace mucho tiempo también, todos los países que tienen intereses en él han creado, se han reunido, y seguramente mucho más de una vez, para discutir pues, la explotación, el comercio, las rutas comerciales, las vías de cooperación y la extracción de minerales, etcétera, a lo largo del Ártico. Este no es un problema que haya surgido ahora mismo. La cuestión ártica está puesta en el candelero, está puesta encima de la mesa de todos los países implicados desde hace muchos, muchos años. Y ha sido objeto de muchas conversaciones, reuniones y seguramente acuerdos. General, muchas gracias por su análisis claro, riguroso sobre una región que, bueno, pues ha sido estratégica. Ahora parece que para la comunidad internacional más por estas declaraciones de Donald Trump. Marín Bello Crespo, general retirado, muchas gracias. A ti, gracias, buenos días.